nuestras Biblias en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hermano, la semana pasada estuvimos conmemorando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Fue un gran día para nosotros, hablando como hacemos cada año. Es importante recordarlo, es importante tomarlo en cuenta. Todo esto, hermano, ocurrió hace 2000 años y todavía hay en el corazón la alegría y el regocijo de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, la gran pregunta es propicio preguntar: ¿qué pasó con Jesús y con la iglesia después que resucitó de los muertos? Y ahora, ya que Él resucitó y se fue a los cielos, ¿qué pasó con el cristianismo? ¿Acaso se detuvo el cristianismo? De ninguna manera. ¿Se ha convertido el cristianismo en otra religión más, donde simplemente se hace todo de manera pasiva y ordenada? De ninguna manera. El evangelio de Dios ha sido activo, no ha sido mecánico, ha sido dinámico y ha tenido activo crecimiento en todos estos años, porque las escrituras tienen que cumplirse. La obra de Dios continúa. La obra de Dios continúa. Si nos vamos al capítulo 1 de Hechos, versículo 1 al 5, vamos a leerlo. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a orar. Padre celestial, ha sido un día maravilloso. Gracias por el privilegio de venir y participar en tu iglesia. Queremos, Dios del cielo, que ahora, en medio de la predicación de tu palabra, esta corra y sea glorificada, que sea de edificación para tu pueblo. Que podamos, Señor, entender tu maravilloso plan y que podamos comprender de que realmente el evangelio no se detiene, sino que continúa. La obra de Dios continúa. Queremos, Padre, que al momento de predicar tú me uses con poder, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija a la edificación, al deseo de servirte. Y si hay alguien, Señor, que no te conoce, que hoy sea su día, Padre, especial de salvación. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. La obra de Dios no se detiene. La obra de Dios continúa, a pesar de que Cristo físicamente no está con nosotros. Este libro de los Hechos, el escritor es Lucas, el mismo del Evangelio de Lucas. Y le está escribiendo, no se sabe si es un hermano, es alguien que está investigando, a otro que se llama Teófilo. Pero la palabra Teófilo significa amador de Dios o amado por Dios, lo que nos da ciertamente una ligera pista de que es alguien que está indagando acerca de qué pasó con la vida de este hombre llamado Jesús. Ahora, nosotros también, de la misma manera, estamos interesados, y es por eso que leemos Lucas detenidamente. Ahora, queremos entender esto del evangelio. Yo quiero que usted entienda, hermano y amigo, de que Dios tiene un gran plan, y no está solamente en Hechos y en Lucas, sino desde Génesis al Apocalipsis. Es una historia de salvación donde el protagonista es uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Es Jesucristo, con la intención de salvarnos y librarnos.
En el primer versículo dice que ese primer tratado habló acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, el evangelio de Lucas se trató de la vida de Jesús. ¿De qué hizo Jesús? ¿De qué enseñó Jesús? Y nosotros es bueno que hagamos un vistazo. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Qué enseñó aquel que murió en la cruz del Calvario? Y a Teófilo le era necesario escuchar esas cosas, lo mismo que a nosotros. Ahora, ¿cuál fue la vida de Jesús? El escritor de este libro, hermanos, hizo detalladamente, paso por paso, de acuerdo a la óptica que Dios le había dado a través del Espíritu Santo, e informó esto para nuestra edificación hoy en día. Ahora, ¿cuáles son algunas de las enseñanzas que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra? Una de ellas es el que Él era la promesa de Dios para el hombre. Él era la promesa de Dios para rescatar al hombre de su vana manera de vivir. En la historia bíblica, desde el Génesis, el hombre pecó. El hombre violó la ley de Dios. Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que esté en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pecado es desobediencia a Dios, no hacer caso a lo que Dios dice. No es solamente no se enfoque en la conducta. Dios quiere que la gente sienta, piensa en Él y le obedezca. Vamos a Lucas capítulo 4, 18 y 19. Se reunían en las sinagogas cada sábado, y una de las cosas del programa de las sinagogas era leer delante de todos. Y Jesús, como buen judío, iba a las sinagogas a los sábados, y de una manera extraordinaria leyó el pasaje usando la misma palabra del Señor para hacer de que esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los cosas del Evangelio, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A qué más lo mandó? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. La humanidad está perdida. La humanidad desobedeció a Dios, y desde ese momento hemos enfrentado una decadencia que se va poniendo peor de generación en generación. Pero Dios había prometido desde Adán de que iba a mandar a un redentor, y ese redentor venía por una familia y llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y desde allí comienza la historia de Israel, que después de 4000 años nace el Señor Jesucristo. Es Dios hecho carne para redimir a la humanidad. Eso se estaba cumpliendo. Esa es la misión de Él proféticamente hablando, y Él lo enseñó, que era Él el enviado, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero no se quedó ahí. El Señor Jesucristo siguió enseñando la manera de cómo ser salvos, y les daba un mensaje general, que es el mensaje general del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es una filosofía de vida, solamente una larga lista de normas y reglas de cómo conducirte. No, la salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Pero ahí hay un detalle que Él quiere que toda la humanidad sepa. Lucas capítulo 13, versículo 3 al 5, el Señor incluye a todos. La salvación la necesitamos todos. Lo que el Señor requiere, lo requiere de todos. Y esto es el arrepentimiento. Es una enseñanza de Jesús. Y eso fue lo que Lucas describía a Teófilo en orden. En Lucas 13, aquí lo tengo, pero siento que está diferente. Lucas 13, versículos 3 y 5 dice, desde el 2, para dar contexto. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos
porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O a aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es una forma de decir que no importa los que se portan muy bien, o los que nunca han ido a la cárcel, o personas que realmente de su casa, el trabajo, su familia, muy bonito, no quiere decir que no necesitan arrepentimiento. Una de las enseñanzas de Jesús era que todos nosotros nos teníamos que arrepentir. Hace pocas semanas, como les conté hace un tiempo, en mi país se cayó una discoteca del Jet Set, se llamaba así, esa era la discoteca de los ricos, y muchos cristianos y personas comenzaron a hacer juicio de que eso era porque estaban viviendo una vida perdida, y la gente espiritualiza mucho las cosas, y de verdad, bueno, no estaban adorando a Dios, estaban pecando. Pero mucha gente que no fue al Jet Set, bueno, se siente que como no estaba ahí, él no necesita arrepentirse. Como hay muchísima gente cuando se le predica el evangelio que piensa que por el hecho de portarse bien y tener una vida más o menos delante de los hombres moralmente buena, no necesita el evangelio y no tiene que arrepentirse. Está totalmente equivocado. Aquí Jesús dice, no importa, esos que se murieron en el desplome eran pecadores igual que los que estaban afuera, que no les pasó nada. Así que la enseñanza de Jesús es que usted y yo tenemos que arrepentirnos. Os digo antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el versículo 2 y 3 de Lucas, de Hechos, siguiendo Lucas, la introducción del libro para Teófilo, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, ¿qué dio, hermanos? Jesús, mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Señor Jesús tenía un plan, un mega plan, y dentro de ese plan estaba escoger a 12 hombres comunes y corrientes que tuvieran el corazón, la humildad y el deseo de servir, porque iba a descansar en ellos la doctrina, iba a descansar en ellos el poder de Dios para transformar el mundo entero. Escogió a esos 12 apóstoles y les dio mandamientos específicos para hacer esta obra maravillosa. ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Usted sabía que los mandamientos no son los únicos, los 10 de Éxodo 20? A veces pensamos que ya los 10 mandamientos son estos y ya se acabó. No, son como 600 y pico de mandamientos. ¿Qué hay? 613, gracias, mandamientos. ¿Qué hay? Están los mandamientos de Jesús a la iglesia y se transmitió a estos apóstoles. Mandamientos que usted y yo tenemos que cumplir. Ojo, otra vez, los mandamientos no son para que yo sea salvo, sino los mandamientos son porque yo soy salvo. En respuesta a mi conversión y mi arrepentimiento, entonces mi fruto es la obediencia al Señor. Vamos a buscar en el mismo libro de Lucas uno de los mandamientos centrales del evangelio dado por nuestro Señor Jesucristo. Está en Lucas capítulo 10 versículo 27. Lucas 10 27. Y el Señor conoce nuestros corazones y sabe que necesitamos que nos mande, porque hay cosas que nos cuestan. Y una de las cosas que más nos cuesta como humanos, como carnales, es amar al prójimo. Amar. Si lo tienen, hermanos, Lucas, todos juntos, ¿qué dice? Amarás. Yo quiero que usted lo diga porque es un mandato también para usted, amén. Lucas 10 versículo 27.
Quiero que lo tengan todos. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo te pregunto, ¿tú amas a Dios? Escucho pocos amén. ¿Usted ama a Dios, hermano, hermana? Amén. Qué bueno que amamos a Dios de la misma fuerza con la cual tú amas a Dios, como dice aquí, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De la misma manera tú tienes que amar a tu hermano. Es lo que está diciendo. Tú amas a tus hermanos en Cristo Jesús. Es un mandamiento del Señor Jesucristo. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Más adelante en Juan dice: óyeme, si tú dices que amas a Dios a quien no ha visto, ¿tú vas a amar a tu hermano a quien estás mirando allí? No, de ninguna manera. El mandamiento de Jesús, de hecho, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como iglesia tenemos que amarnos unos a otros. No es porque suene bonito, es porque si somos cristianos debemos obedecer los mandatos de Cristo. Y uno de los mandatos de Cristo es que nos amemos. Siempre lo digo, no romantice el amor. El amor es sacrificial. El amor es benigno, el amor es sufrido. A veces se sufre por amar a alguien que de verdad lo que hace es que lo trata mal a usted. En serio. Por eso no puede darse enemistad entre hermanos en la iglesia. Debe haber unidad. ¿Que hay conflictos? Sí hay conflictos, y esos conflictos se resuelven. ¿De acuerdo? Porque entre hermanos en familia no se pelea uno. Claro que sí. Y somos débiles, y a veces se nos pasa que en nuestro corazón incluso guardamos un resentimiento en contra de un hermano, y de verdad eso es en contra de los mandamientos de Cristo Jesús. Vamos a 1 de Juan, otra vez. Hermanos, son los mandamientos de Jesús. Llegó a sus discípulos, los escogió y les dio mandamientos por el Espíritu Santo. Esto no es un invento del pastor. Esa es la palabra de Dios que lo enseña, y debemos nosotros practicarlo. Lo que está aquí no es para leerlo y que suena bonito para un 14 de febrero. Es porque debe ser parte de nuestra práctica diaria en medio de nosotros. 1 de Juan, capítulo 4, habla de manera directa a nosotros. Esto no es para los que están afuera, esto es para nosotros que estamos aquí. Cada persona que entra aquí nueva debe percibir esto en medio de nosotros, el amor unos a otros. Versículo 18, desde el 19-20, gracias, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 20, si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, usted no ama a Dios nada. La medida para saber si usted ama a Dios es la medida que usted ama a su hermano que está cerca. Y nosotros tenemos, versículo 21, ¿ven lo que le estoy diciendo? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es el mandamiento primordial de nosotros como cristianos. Jesús se fue muerto, sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, pero se pasó tiempo en el plan perfecto de escoger a 12 hombres y les dio mandamientos para que esos hombres también enseñaran hoy día a nosotros. Otro mandamiento que el Señor nos mandó cuando estuvo aquí. Número 2, Lucas 6:37. Lucas 6:37.
Dicen amén cuando están allí. Por favor, anoten los mandamientos de Jesús. Porque si quiero servir a Cristo y ser cristiano, ser un seguidor de Cristo, yo debo saber qué Jesús dijo para yo obedecerlo. Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis, no condenéis y no seréis. ¿Y qué dice? Perdonad y seréis perdonados. Debemos tener un corazón perdonador. Como cristianos, yo les hago una pregunta: ¿Jesús los perdonó a ustedes? Nosotros también tenemos que aprender a perdonar a otros, a pasar por alto la ofensa, borrar la ofensa. Y significa que cuando te piden disculpa, te piden perdón, tú debes en tu corazón poner de que tú borraste, como que si no pasó, porque es lo que ocurrió contigo. Usted se imagina que Dios le recuerde cada momento el pecado que usted confesó. Eso es duro. Jesús los perdonó. A todos nosotros nos enseñaron esta famosa oración del Padre Nuestro y nos aprendimos de memoria. Y una de las cosas que dice esa hermosa oración es: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdón. Más adelante podemos ver que el Señor dice que si tú no perdonas a tu hermano, el Señor tampoco te va a perdonar a ti. Quiere decir que si hay algo, una situación que hay entre dos hermanos de ofensa y uno de ellos no pide perdón o no perdona, las oraciones no llegan a donde Dios, porque Dios dice: debes arreglar tu cuenta primero con tu hermano. Usted lo puede leer en Lucas. En el versículo 40 dice: ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja de este ojo, y no mirando la paja que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No podemos ser hipócritas, tenemos que, si estamos de verdad en esto. Ahora, yo no estoy diciendo que usted perdone con el dolor, debe trabajar con el perdón, ¿de acuerdo? Yo sé que a veces hay ofensas que nos afectan bastante y nos cuesta pasar por alto algo que alguien nos dijo, alguien que alguien nos hizo. Nos cuesta bastante, tenemos un corazón tan duro que decimos: me la va a pagar. Un día lo veré en una situación, se está cayendo una cisterna y voy a patear para que se hunda. Y debemos trabajar con nuestro corazón y decir: yo tengo este problema, Dios, no perdono. Tengo un deseo de venganza que el que me la hace, no importa que sea de la iglesia, que sea un hermano mío en la carne, en un compañero de trabajo, es que tengo que verla que sufra. Y ese deseo de venganza no es bueno. Por lo mismo, otra vez, o sea, Dios te perdonó a ti, no se está vengando de ti. Usted no puede desarrollar ese sentimiento con un hermano. Ahora, ora en su corazón. Se toma tiempo, pero no se tome tanto tiempo, porque a la larga, cuando no desarrollas el perdón, se convierte en una raíz de amargura donde realmente usted, al que le moleste es a usted. Cuando usted no perdona, ¿sabe a quién es el primero que le afecta? Hasta médicamente hablando, a usted que no perdona. Y a veces el otro está contento, alegre y feliz, y usted está amargado por dentro y ni se da cuenta el otro que lo ofendió a usted. ¿Cómo estás? Bien. Mi hermano, y mira cómo se huye. Y te acuestas con eso, no duermes del enojo, no duermes porque no quieres perdonar, estás maquinando, y eso es como una gangrera que lo que se va abriendo es más grande, más grande y más grande. Dejas de servir, dejas de orar, dejas de concentrarte, dejas de disfrutar las bendiciones que Dios te da en Cristo Jesús. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? De parte del mandamiento del Señor a sus discípulos, para nosotros, su iglesia, para su plan supremo, es que obedezcamos sus mandamientos, que aprendemos a perdonar. Son muchos mandamientos. Aquí tengo unos cuantos, no son todos. Dice Lucas 6, 27 y 28. Mandamiento bien difícil. Solamente dos más voy a decir.
versículo 6, 27 y 28, dice: ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Dios mío, entonces por el enemigo que me hace daño, que me persigue, debo hacerle bien, debo amarlo, debo orar por ellos, y los que me maldicen, Dios te bendiga. Oh Señor, es más allá. Bueno, tenemos que hacer la diferencia. Ahora, una pregunta: ¿el Señor hizo la diferencia? Hablamos el viernes de cómo lo laceraban, cómo lo golpeaban, cómo se burlaban de él, cómo repartían entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos. Ah, tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Hermanos, vamos a tener burla, y nosotros debemos amar a esa gente que se va a burlar de nosotros. ¿Sabe usted? A usted lo van a burlar, a usted le van a decir que por ser cristiano se está perdiendo de la vida, lo van a menospreciar. Ame a esa gente, ore por ellos, y eso es poco. En el contexto del otro continente, por allá, los que están llevando el evangelio a lugares hostiles como Corea y todo eso por allá, es contra su propia vida, y deben amar a sus enemigos. Las palabras de Jesús cuando están siendo maltratados y golpeados, que la tierra tembló, una de las cosas que expresó Jesús, dando a entender su amor inmenso aún por sus enemigos, fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben. Así que cuando te maldicen, cuando hablan mal de ti, cuando te están calumniando, cuando te quieren hacer daño en el trabajo, Señor, perdónanos, no saben lo que hacen. No desarrolles un odio y un resentimiento. Seamos como Cristo Jesús. Hagamos el bien como Él nos está mandando, como nos mandó. Hermano, la iglesia continúa. La iglesia no se detiene. La iglesia sigue, porque ahí están los mandamientos del Señor, y tenemos que obedecerlo. Vamos otra vez a Hechos capítulo 1. De manera que el versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Una de las razones de la resurrección es confirmar que esas enseñanzas y esos mandamientos eran correctos. Hay que vivirlos. Una de los ánimos, y dio ánimo a muchos de ellos, porque ver a su líder ser muerto, avergonzado, prácticamente desterrado, crucificarlo fuera de la ciudad, eso daba dolor, pena, vergüenza. Y decía: oh, ¿será cierto esto entonces de lo que yo he seguido por 3 años? No, él se desapareció por 40 días, aquí estoy como lo prometí. Y dio ánimo a los discípulos. Y tú y yo tenemos que tener ese ánimo, porque Jesús resucitó. Jesús se levantó entre los muertos como lo prometió, y dio pruebas de eso. Y muchos de los que estaban desanimados allí lo dieron, y fueron sus manos y fueron tocados sus hoyuelos donde estaba en su cuerpo lacerado y abierto por el maltrato. Y les hablaba de que hay un reino de donde yo soy, donde ustedes son, el reino de los cielos. Así que nosotros, hermanos, debemos alegrarnos con esto. En el versículo 4, mire esta palabra: y estando juntos, ¿cómo estaban? Juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa
del Padre. Ok, todos fueron testigos de la resurrección, ¿verdad? Y la certeza de que esto es cierto, de que hay un reino espiritual que nos garantiza, al igual que Cristo, la resurrección, o sea, volver a vivir, y esta vez para siempre. Ahora, esto nos tiene que mantener unidos, porque hacer esta obra de Dios, obedecer estos mandamientos y continuar con la enseñanza que Jesús dio, no se puede hacer solo. ¿Sabe usted? No se puede hacer la obra de Dios solo. La promesa que Dios hizo a estos hombres y a toda su iglesia fue la venida del Espíritu Santo de Dios. Dios lo prometió. Los discípulos debían esperar. En ese tiempo no había Espíritu Santo porque Cristo estaba con ellos. Estaba allí. Ahora, cuando Cristo se va, no los puede dejar solos, como dice. No los voy a dejar huérfanos. Es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Para hacer la obra de Dios, hermanos, es imprescindible el Espíritu Santo de Dios. Y eso nos prometió Lucas 24, versículo 49. Es un versículo que para mí fue como nuevo. Tenía mucho que no lo leía. Yo, wow, ya le había dicho a ellos. Esta parte de Hechos ya se lo había dicho. Se los está volviendo a decir de nuevo. En el versículo 49 de Lucas dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, llenos, sumergidos ¿de qué, hermanos? De poder desde lo alto. La obra de Dios, esa obra que ha dejado en las manos de los apóstoles y en nuestras manos, no se puede hacer en la carne, se debe hacer en el poder de Dios, y tenían que esperar el poder de Dios para poder hacerlo. El Espíritu Santo es la promesa de Dios para nosotros, que nos capacita y nos equipa para hacer la obra de Dios. La obra de Dios no se hace sola. ¿Usted cree que cuando logra algo en el Señor es por el poder suyo, la fuerza suya, la capacidad suya? Déjeme decirle que no. Es Dios que pone palabra en tu boca, es Dios que pone los versículos en tu mente, es Dios que a través del Espíritu Santo te está guiando a apartarte del pecado. Es Dios que cuando no quiere venir a la iglesia, a través del Espíritu Santo dice: levántate. Yo creo que le dice: vaya, y así no se levanta. Vamos, levántate. Para otras cosas te levantas temprano, y uno se levanta. ¿Usted cree, hermanos, que el alcance del apóstol Pablo fue por el estudio que tuvo, la gran teología que tuvo, la cantidad de lenguas que él hablaba? Claro que no. Era en el poder de Dios a través de la promesa del Espíritu Santo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. 1 Corintios 2, 4 y 5 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los, sino en el poder de Dios. Por eso el evangelio no depende de un hombre o de una mujer. Aquí está un servidor predicando la palabra de Dios, pero cuando usted no puede estar aquí por mí, ni por la persuasión humana que yo le pueda hacer. No, usted tiene que estar aquí porque está buscando a Cristo. Me encanta esa alabanza que cantamos hace un rato. Dice: vamos a mirar a Cristo. La obra de Dios se hace con el poder del Espíritu Santo, no en el poder personal. Lamentablemente la iglesia de hoy día está basado mucho, están haciendo estrategias, confiando en los recursos tecnológicos, confiando en las palabras de ánimo que le pueda dar un hombre, estrategias de cómo ser productivo, la estrategia de cómo superarte personalmente,
La estrategia de la psicología humana que me hace sentir bien y contento y feliz y que me hace sentir importante. No. Nosotros debemos, como iglesia, al igual que las Sagradas Escrituras, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Estos hombres y mujeres, Jesús les dijo, esperen hasta la venida del Espíritu Santo. Porque ciertamente, el versículo 5 de Hechos 1, Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, o sea, sumergidos en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, ellos tuvieron que esperar, porque vieron a Jesús. A Jesús dice, después de 40 días, estar con ellos, no hagan nada porque no van a poder hacer nada sin el Espíritu Santo de Dios. Tuvieron que esperar. Hermano, cuando tú te arrepientes, ya tú no tienes que esperar, ya directamente tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Yo te pregunto, ¿tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, en tu corazón? Tienes el poder de Dios. Este es un ánimo para que si están sentados sin hacer nada, es el momento de servir. Es el momento de decir qué yo puedo hacer para la gloria de Dios, porque tenemos mandamientos de parte de Él. Yo debo usar ese poder que se me ha dado. ¿Para qué? Para servir. Tienes el Espíritu Santo de Dios si te has arrepentido, si has confiado en Cristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Estás sumergido? El Espíritu Santo te metió a la familia espiritual. Ya perteneces a Dios. Ya eres de Dios. Debe entonces continuar con esta obra, porque no se detuvo al Jesús irse a los cielos. La obra de Dios continúa. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con el poder de Dios? Porque yo sé que los que estamos aquí hemos percibido y decimos nosotros mismos, estoy flojo en el Señor, estoy desanimado. Eso no viene de usted. Es el Espíritu Santo de Dios abriendo tu corazón y diciendo tu condición para que tomes una decisión. A veces vengo, a veces no vengo, a veces participo, a veces no participo, a veces tengo ánimo, a veces no tengo ánimo. El Espíritu Santo de Dios te está hablando. El Espíritu Santo te capacita, pero no te obliga a hacer lo que tú no quieres. Al final, la decisión de servir a Dios no es del Espíritu Santo, es tuya y mía. Y debemos tomar bien el asunto, aunque nos sintamos mal muchas veces. ¿Sabe usted? Aunque emocionalmente nos sintamos incómodos, debemos entender la tarea. Ahora, más adelante, la instrucción de recibir al Espíritu Santo tiene un propósito. La iglesia tiene un propósito. Por eso decía al principio, no se queda todo ahí. El cristianismo es dinámico y creciente y activo. Siempre está en movimiento y crecimiento. Usted y yo tenemos que crecer todos los días. Tenemos que abundar lo que entendemos y conocemos. Hermanos queridos, el poder de Dios es para cumplir la gran comisión. El trabajo de la iglesia es cumplir la gran comisión. Nos edificamos. Los que están en el discipulado saben esto. La misión de la iglesia es predicar el evangelio, edificar a los creyentes, trabajar con sus vidas, pero el objetivo fundamental, usted y yo, es ganar almas, ser testigos de Cristo. Dice aquí en el versículo 8. Quiero que lo lean todos, ya vamos terminando finalmente con esto. Dice, pero recibiréis, otra vez, leanlo todos, por favor. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué es eso? ¿Para quedarse sentado teniendo conocimiento? No. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el poder de Dios, la cual eres investido para hacer la obra de Dios y dar a conocer a Jesucristo a otros. Invitarles con amor que se arrepientan. Decirles que hay un Dios que les ama y que quiere salvarlos y que necesitan en sus vidas la redención de sus pecados. Ese poder es para eso.
¿Cuándo fue la última vez que usaste ese poder para hablar de Cristo? Te animo a que lo hagas. Y esta iglesia, yo estoy en trabajo con esto. Estoy concentrado, hermano, y lo necesita. Y todos ustedes deben estar incluidos. Todos deben estar sumados. No somos iglesia nosotros, no estamos juntos nosotros. No dice que tenemos que amarnos a otros, tenemos que servir también juntos. Otra vez voy a dar el curso de ganar almas. Quiero que estén presentes. Quiero que se inscriban en los discipulados. La Biblia es clara a la iglesia. La iglesia de Jesucristo estos días no es para estar alabando a Dios y ya, y para sentirme bien y me voy por ahí y no pasa nada, a que me sirvan. No, usted vino como su Señor Jesucristo. No he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Eso es lo que tú tienes que pensar. ¿A quién le voy a predicar en mi trabajo? ¿A quién le voy a predicar en el bus? ¿A quién le voy a predicar en mi familia? ¿Por quién voy a orar? Pastor, hermanos, oren por fulano de tal que estoy por predicar el evangelio. Necesita a Dios. La cura del alma de este mundo no está en la tecnología, en el dinero ni en la fama. Está en arrepentirse y entregarle su vida a Cristo como Señor y Salvador. Tú tienes ese poder. No te quedes callado, hermano y hermana. Vamos a dejar la niñez espiritual y levantémonos como buenos soldados de Jesucristo a servir a Dios en medio de una generación mala y perversa. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.